Holanda. Un país que ha robado la mitad de sus tierras al Mar del Norte. Las enormes barreras que han contenido el mar embravecido durante siglos son las responsables de su existencia. Pero ahora, Holanda se enfrenta a un nuevo enemigo. Debido al cambio climático, el Mar del Norte está registrando niveles históricos y los ríos se están desbordando. Los holandeses son unos maestros en la construcción de diques y de barreras móviles. ¿Encontrarán los ingenieros un modo de superar esta creciente amenaza? ¿O podría ser este el final de 2000 años de historia, cuando el mar finalmente acabe reclamando lo que es suyo? Megaconstrucciones. Barrera contra el mar. El Reino de los Países Bajos, situado en la costa oeste de Europa, está formado por 12 provincias. 2 de ellas, Holanda Septentrional y Holanda Meridional, dan nombre al país. Holanda y sus provincias vecinas están enzarzadas en una lucha épica con las violentas aguas del Mar del Norte. El mar le ha dado riqueza a esta región con sus abundantes pesquerías y el acceso a la riqueza de otras tierras. Pero el Mar del Norte supone también una amenaza constante. Las pintorescas tierras de labranza están muy por debajo del nivel del mar. Pero también resulta preocupante el estado de ciudades importantes como Ámsterdam y Rotterdam, el puerto más activo del mundo. Casi la mitad del país corre el peligro de ser arrasado por el agua. El destino final de Holanda podría estar en manos de sus ingenieros, que deben decidir dónde, cuándo y cómo combatir al enemigo acuático. Pensamos mucho en las inundaciones intensas e intentamos protegernos contra ellas, pero no debemos olvidar que construyas lo que construyas y levantes lo que levantes, siempre existe la posibilidad de que ocurra un suceso más grave o una inundación peor. Así que a veces algo puede salir mal. Y la cuestión a la que nos enfrentamos ahora es la necesidad de reducir al máximo los daños que se podrían producir en un caso así. Los ingenieros se han centrado en lugares críticos como la costa sur, donde la presa de compuertas más larga del mundo podría hacer frente a una violenta tempestad y salvar miles de vidas. En la desembocadura del Rin, un equipo de ingenieros ha diseñado el mayor robot del planeta para frenar el paso del agua. ¿Serán estas asombrosas proezas de la ingeniería capaces de proteger Holanda? Hubo un tiempo en que sí, pero ahora existe una nueva amenaza: el cambio climático que afecta a todo el planeta. El aumento de las temperaturas ha provocado la subida del nivel del mar y ha desencadenado tormentas que azotan las costas y que hacen que los ríos se desborden, inundando sus orillas. ¿Podrá el hombre encontrar una solución duradera? Sin duda, si alguien puede enfrentarse a la ira de la naturaleza, esos son los holandeses. Llevan 2000 años librando una guerra contra el mar y cosechando victorias. Los constructores holandeses han tenido que luchar por cada centímetro de su territorio, secando pantanos y construyendo presas. Y sus esfuerzos se han visto recompensados. Holanda casi ha duplicado su extensión original, rellenando las tierras pantanosas que en un tiempo se extendían a lo largo de 30 kilómetros, desde tierra hasta las dunas costeras. Nadie se cuestiona la firme determinación de los primeros pobladores que drenaron estas empapadas tierras. El misterio es, ¿por qué? Así fue como empezó todo. Por alguna razón, la gente llegó aquí y decidió quedarse y fundar una comunidad. Lo que no sabemos aún es por qué decidieron quedarse precisamente aquí. Una de las razones debió de ser que el suelo era extremadamente fértil. Las tierras holandesas están regadas por uno de los ríos más grandes del mundo, el Rin. El río nace en los Alpes y serpentea a lo largo de 1500 kilómetros antes de desembocar en el Mar del Norte. El Rin, a su paso, inunda con regularidad las tierras bajas,
deposita sus nutrientes sobre ellas y proporciona ricas tierras de labranza a quien esté dispuesto a realizar el duro trabajo de drenarlas. Los primeros pobladores construyeron sus casas en pequeños montículos cerca de la orilla del mar. De vez en cuando, la tierra situada entre los montículos se inundaba y sus residentes se quedaban incomunicados. Para proteger la tierra, los agricultores empezaron a construir poco a poco primitivos diques, muros bajos diseñados para protegerse de las mareas y mantener las tierras secas. Los primeros pobladores holandeses llamaron a estas tierras polders y poco a poco los asentamientos fueron creciendo. Sin embargo, había un problema. Con el tiempo, las nuevas tierras se asentaron y se fueron hundiendo por debajo del nivel del mar, con lo que era imposible drenar el agua de lluvia ni podían filtrarse las aguas subterráneas. Poco a poco el agua reclamó de nuevo su tierra. Pero con el paso de los siglos, un avance tecnológico empezó literalmente a cambiar las mareas: el molino de viento. Estas pintorescas atracciones turísticas son en realidad sofisticadas máquinas, las primeras bombas a gran escala propulsadas por el viento. Si se cubren con una lona, las aspas del molino se transforman en velas que aprovechan el viento del Mar del Norte y con su energía propulsan una serie de enormes engranajes que mueven una gran rueda hidráulica. En el siglo XVII, los molinos de viento eran populares y constituían la mejor solución al problema del drenaje. Un molino, sin embargo, solo puede impulsar el agua hasta una altura limitada. Así que los ingenieros construyeron los molinos en grupos, formando una red de canales. Cada uno bombeaba el agua gradualmente hacia arriba, desde el punto más bajo hasta la parte superior de los diques, donde se vertía a un canal o río que desaguaba en el mar. Con la fuerza añadida del viento, los holandeses podían ahora robar enormes extensiones de nuevas tierras al mar, y la Holanda moderna empezó a tomar forma. Hoy, los molinos de viento han sido sustituidos por modernas bombas diésel y eléctricas. Todos los días, miles de bombas de este tipo trabajan para succionar agua del suelo holandés. Bombean 18 billones de litros de agua al año, suficiente para abastecer a la ciudad de Tokio durante casi una década. Pero aunque Holanda haya conseguido hacer uso de estas tierras, ha tenido que pagar un precio muy alto. Impedir que el mar se adentrara en Holanda fue un logro increíble. Cada nueva granja, cada próspero hogar o cada iglesia que se levantaba en las nuevas tierras era un testimonio del ingenio y la resistencia holandesa. Pero por extraño que parezca, esta victoria expuso al pueblo holandés a un peligro aún mayor. Cuanto más rápido se drenaba la tierra, más rápido se hundía. Eso dio lugar a una situación potencialmente catastrófica para un país que ya estaba casi por debajo del nivel del mar. Solo en el siglo pasado, Holanda se hundió medio metro. Y en muchos canales y ríos, la superficie del agua está casi 6 metros más alta que las tierras adyacentes. Lo único que puede detener el avance de los ríos y el mar son los enormes diques artificiales y las dunas costeras naturales. Estas defensas son una preocupación constante para los millones de personas que dependen de ellas para sobrevivir. Los holandeses saben bien lo que pasaría si una de estas barreras fallara. Lo han experimentado en propia carne. No se puede. Es algo imposible de describir. Hubo, por supuesto, unos daños tremendos. Lo único que podías ver era agua y ganado muerto y cosas por el estilo. Es realmente imposible describirlo. Fue como estar en una guerra o algo parecido. A lo largo de los siglos, las inundaciones han matado a miles de personas en Holanda y cambiado el país de la noche a la mañana. La peor inundación fue la del año 1287, cuando el mar traspasó los diques que protegían el norte de Holanda. Murieron cientos de personas. Aquella inundación cambió Holanda para siempre.
un nuevo brazo marino, el Zuiderzee, se adentró en el país. En las orillas del Zuiderzee, los holandeses fundaron Ámsterdam, que se convirtió en un importante centro cultural y comercial. Pero las inundaciones asolaban la nueva capital. No hace mucho, en 1916, el Mar del Norte invadió con violencia el Zuiderzee, destrozando diques e inundando miles de casas al norte de Ámsterdam. Numerosas propiedades desaparecieron bajo el agua. El futuro de la ciudad peligraba. Las autoridades decidieron que ya era suficiente. Se propusieron encontrar un modo de domar este furioso brazo del Mar del Norte. Recurrieron a un ingeniero visionario, Cornelius Lely. Propuso un plan audaz, el primer proyecto de ingeniería a gran escala de la época moderna en Holanda. Decidió dividir el brazo en dos, mediante una estructura de una longitud impensable entonces, un dique de 30 kilómetros que atravesaría una de las zonas del planeta más azotadas por las tempestades. A un lado estaría el embravecido mar. Al otro lado, un nuevo lago de agua dulce llamado Ixelmeer. Pero ¿se podría hacer algo así o tendría Ámsterdam que sucumbir algún día a las inundaciones? En realidad, nadie podía garantizar que el nuevo proyecto tuviera éxito. Fue un tipo de proyecto arriesgado. Había muchas personas involucradas, se necesitaron muchos obreros y se utilizaron muchas técnicas nuevas. En abril de 1927, Lely y sus ingenieros empezaron a construir el dique gigante. Fue el principio de un esfuerzo nacional que modificó la vida de todos los holandeses. El plan consistía en levantar dos muros de arcilla a 90 metros de distancia. La zona comprendida entre ellos sería rellenada en las últimas fases de la construcción. Pero los muros de arcilla no tenían muchas oportunidades de sobrevivir, a menos que estuviesen protegidos de las fuertes mareas. Miles de trabajadores tejieron una enorme red hecha con maleza y ramas de sauce. Los operarios ensamblaron más de 1 millón de metros cuadrados de la cubierta protectora, que impediría la erosión en la parte inferior y en los laterales del dique. A medida que se colocaba la gigante red de madera, los trabajadores la fijaban con millones de toneladas de piedra. Una vez asegurados los muros de arcilla, los ingenieros empezaron a bombear 7 millones de metros cúbicos de arena, una cantidad con la que se podría crear una playa artificial de 100 metros de ancho por 30 kilómetros de largo. Para reforzar aún más la protección, los obreros colocaron millones de toneladas de piedra a lo largo de los muros exteriores del dique. Finalmente, el 28 de mayo de 1932, 5 años después de iniciado el proyecto, los trabajadores sellaron el último hueco del dique. Conocemos la hora exacta del acontecimiento porque para nosotros fue muy importante, la 1:01 de la tarde. Fue una noticia estupenda y todos los holandeses se sintieron orgullosos por haber luchado contra el mar, por haber podido vencerle de nuevo. Los holandeses habían construido el dique más grande del mundo, un muro de 30 kilómetros que se alzaba 3 metros por encima del nivel del mar. Cornelius Lely le había dado a Holanda una victoria asombrosa en su lucha contra el Mar del Norte. Pero aún no había acabado. Detrás de la presa, en el nuevo lago interior, siguió construyendo más diques para encerrar grandes extensiones del antiguo brazo marino. Después, instaló las bombas. Durante los siguientes 40 años, los holandeses drenaron unos 2.000 kilómetros cuadrados del antiguo lecho marino, creando 4 nuevos distritos, el mayor añadido en la historia de Holanda. A medida que las aguas desaparecían, el lecho marino dejó al descubierto muchos objetos de la historia holandesa, que llevaban tiempo sumergidos y que ahora habían salido a la luz. Naufragios antiguos y cerámica. Incluso un esqueleto de 5.000 años de antigüedad.
Sin embargo, la tierra tardaría casi una década en secarse lo bastante como para poder sembrar y construir en ella. El nuevo Gran Dique del Norte se alzaba como un brillante triunfo de la ingeniería y por primera vez los holandeses se sentían a salvo de las inundaciones. Pero 150 kilómetros al sur se produjo una catástrofe en una región pantanosa, donde el Rin se divide en dos pequeños brazos antes de llegar al Mar del Norte. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos aliados habían atacado esta región para privar a los nazis de un importante punto estratégico. Cuando la guerra acabó, los diques necesitaron reparaciones urgentes. Eran las únicas barreras que separaban el Mar del Norte de algunas de las antiguas tierras holandesas ganadas al mar. Entonces, el 1 de febrero de 1953, sucedió lo impensable. Vientos de 130 kilómetros por hora procedentes del Mar del Norte empujaron una montaña de agua contra los debilitados diques del sur. Golpeados por olas de 5 metros, los diques acabaron cediendo. Un pueblo, Ubakek, quedó borrado de la faz de la tierra. El primer dique cedió al anochecer y sus habitantes no eran conscientes de que tenían el Mar del Norte encima de ellos. Los diques habían reventado en 3 puntos. Atrapados en sus casas, muchos huyeron hacia los áticos, pero no les sirvió de nada. Familias enteras murieron atrapadas en sus casas o ahogadas. Nico Porblit fue uno de los pocos afortunados que logró salvarse. Papá tenía un martillo y un cincel. Cuando estábamos en la parte superior de la casa, pudo hacer un agujero en el tejado para que pudiéramos salir fuera. Fue entonces cuando nos dijo: no nos vamos a quedar aquí, como las ratas. Eso fue exactamente lo que le pasó a mi abuela, que vivía en el mismo pueblo, a unas casas de distancia. Al amanecer, el mar había derribado 70 diques y había avanzado 75 kilómetros tierra adentro. Casi 2000 personas perdieron la vida. Se tardaron 10 meses en reparar los diques y achicar el agua. Para algunos, sin embargo, el recuerdo de la tragedia perduró mucho más. Las personas que conseguimos salvarnos somos las que les decimos a los demás: no, tenéis que recordar que siempre podría volver a suceder. Hay que estar siempre alerta. La catástrofe fue un duro revés para los holandeses. Obviamente, el dique que atravesaba el Zuiderzee no llegaba para proteger el país. Los ingenieros se dieron cuenta de que tendrían que construir otra gran barrera, esta vez en el sur. Pero había un problema. En la costa sur tenían que proteger no una, sino varias ensenadas, y suponía un reto de ingeniería mucho mayor que cualquiera de los realizados hasta la fecha. En 1958, los ingenieros diseñaron un plan y comenzaron las obras. Durante los 30 años siguientes, los ingenieros trabajaron sin descanso para construir una barrera tras otra, creando nuevos lagos interiores y redirigiendo los ríos. Finalmente, solo quedaba un espacio abierto, pero era la ensenada más larga de todas, el estuario de Oosterschelde. Las mareas aquí subían con una fuerza increíble. Aún así, los ingenieros siguieron adelante con el diseño de un dique tradicional, como los que acababan de finalizar. Pero justo cuando se inició la construcción, el proyecto dio un giro inesperado. Por primera vez, los holandeses empezaron a cuestionarse la drástica reestructuración de su entorno. Un dique a lo largo de esta ensenada habría destruido un frágil ecosistema y puesto en peligro la industria pesquera local. Hubo muchos debates públicos sobre la conveniencia de su construcción. Cambiaría el lugar y se pasaría de un entorno de agua salada a uno de agua dulce y se perdería el ecosistema.
Los ingenieros pararon la construcción y se propusieron darle un enfoque diferente, uno que garantizase la protección de la tierra sin diezmar la industria pesquera. Espoleados por las nuevas exigencias, los técnicos holandeses presentaron una ingeniosa propuesta. Se decidió construir una estructura abierta que solo se cerraría durante las tempestades violentas. Construirla en unas condiciones tan hostiles era muy difícil. A la vez el tiempo apremiaba, así que buena parte de la fase de investigación tuvo lugar durante la propia construcción. Sería una presa diferente a cualquier otra, porque no bloquearía el paso del agua a menos que una tempestad devastadora amenazara el lugar. La estructura propuesta sería la presa de compuertas más larga del mundo. Más de 60 compuertas, cada una con un peso equivalente a 40 vagones de tren de mercancías, situadas entre 65 pilares gigantescos. En condiciones normales, todas las compuertas estarían abiertas y el Mar del Norte podría seguir pasando a través de la presa. Pero si el nivel del mar alcanzaba niveles peligrosos durante una tormenta, las compuertas bajarían hasta el lecho marino y el interior de Holanda estaría a salvo. Jamás se había construido una estructura así en el mar, ni en una zona con mareas tan fuertes. Los constructores temían que las corrientes destrozaran la estructura antes de que pudieran anclarla al lecho marino. ¿La solución? Construir la presa por secciones en tierra y después trasladar las piezas por mar. ¿Daría resultado este sistema? Los ingenieros probaron los componentes del diseño y encontraron ciertos problemas. ¿Cómo iban a trasladar unas estructuras así por mar abierto y colocarlas con la precisión de un cirujano? Todo ello estando a merced de las traicioneras corrientes del Mar del Norte. Al final, decidieron que su única opción era intentarlo. Primero se construyeron dos pequeñas islas en la ensenada. En ellas se construyeron fábricas y dos enormes diques secos para construir las piezas de la presa. Las islas también cumplían otra función. Estrechaban el canal y reducían la longitud de la costosa presa. Sin embargo, el estrechamiento del canal tuvo un desagradable efecto secundario. Ahora las mareas avanzaban a mayor velocidad porque la misma cantidad de agua tenía que pasar por un espacio más pequeño. Esto provocó que el lecho marino fuese más inestable. 2 veces al día, el agua sale y entra a gran velocidad, y construir una estructura en un lugar así es difícil. El fondo está formado por sedimentos que se desplazan constantemente. Con el fin de comprender mejor los efectos de la corriente sobre el lecho marino, los científicos acudieron a un laboratorio como este. Un técnico introduce un instrumento de medición en un tanque de pruebas. El fondo del tanque está cubierto de sedimentos similares a los del fondo de la ensenada del Mar del Norte. Cuando la velocidad del agua alcanza la de las corrientes de esa ensenada, los sedimentos se arremolinan. Para los ingenieros holandeses la conclusión era obvia. Si construían la presa directamente sobre el fondo de la ensenada, se vendría abajo. ¿Podrían idear otra forma de asegurar la enorme presa? En la costa sur de Holanda se había iniciado la construcción de un dique gigantesco, pero la inestabilidad del lecho marino amenazaba con enviar el proyecto de nuevo a la mesa de diseño. Los ingenieros recurrieron al viejo dique de Zuiderzee en busca de inspiración. Aquí, la enorme alfombra de sauce contrarrestaba la fuerza de las corrientes. ¿Podría una técnica similar salvar la presa de Oosterschelde? Los ingenieros pensaban que sí, pero esta vez
fabricarían alfombras enormes de plástico de medio metro de grosor. La base de plástico se rellenaba a continuación con grava y después se cubría con otra pieza de plástico. Mientras, en los astilleros, se botaron 3 nuevas embarcaciones de construcción diseñadas solo para este proyecto. En un enorme dique seco creado en el canal de las islas, los enormes pilares tomaron forma. Cada pilar medía lo mismo que un edificio de 11 plantas y pesaba más de 16.000 toneladas. Estas colosales estructuras tendrían que ser colocadas con una precisión exacta, y eso iba a ser una obra de titanes. Las mareas que hay en la ensenada son demasiado fuertes para permitir hacer algo así. Sin embargo, hay 2 breves periodos cada día en el que las corrientes se calman y la marea saliente se detiene antes de volver a entrar. Eran unos espacios de tiempo muy breves, de solo 30 minutos cada uno, 2 veces al día. Si los constructores querían tener éxito, tendrían que trabajar con la misma precisión que un reloj. Primero, desde la popa del barco, desplegaron las enormes alfombras que asentarían el inestable lecho marino. Después, otro barco colocó uno de los enormes pilares en la posición correcta para posteriormente bajarlo sobre la alfombra. Con solo 30 minutos para completar el trabajo, no había lugar a equivocaciones. Un superviviente de las inundaciones, Nico Porbliet, tuvo la satisfacción personal de participar en este proyecto. Es muy difícil colocar una pieza de este tamaño en el lugar exacto. Era muy fácil cometer un error de unos centímetros debido a las mareas tan fuertes que hay en la boca de la ensenada, pero lo conseguimos. Una grúa con cuchara especialmente diseñada para el proyecto colocó 4,5 millones de toneladas de piedra en los bordes de la presa para anclar las alfombras y asegurar los pilares. A continuación, se realizó una tarea igual de exigente: instalar las enormes compuertas, cada una de 400 toneladas. En 1987, la barrera estaba finalizada. Los 65 pilares y sus compuertas estaban colocados, y en la parte superior se abrió una nueva autopista. Es la presa más sofisticada jamás construida. Sus diseñadores confían que se mantenga en pie unos 200 años. ¿Podrá soportar realmente el violento embate del Mar del Norte? Es difícil imaginar lo que ocurre cuando se desata una gran tormenta. Es tremendo, realmente tremendo, cuando la barrera soporta vientos de fuerza 11, con esas enormes olas de 3, 4 o incluso 5 metros. Es un impacto tremendo. En realidad hay que vivirlo. Durante las tormentas, los ordenadores controlan la crecida del mar. Cuando en una tempestad las olas alcanzan los 3 metros por encima del nivel medio, el equipo de control de emergencia recibe el aviso. Se da la orden de cerrar las compuertas y se cierra la ensenada. Hasta el año 2002, la presa tuvo que cerrar sus compuertas 21 veces para proteger la costa y salvar innumerables vidas. Es una victoria para aquellos que recuerdan la terrible inundación de 1953, como Nico Porbliet, el joven de aquel pueblo inundado que trabaja ahora como ingeniero supervisor de la presa. Es una sensación un tanto especial trabajar aquí, en esta barrera. Ya se pueden imaginar por qué. Una vez acabada la barrera del sur, Holanda estaba mejor protegida del Mar del Norte que nunca. Sin embargo, todavía quedaba un flanco de la costa holandesa desprotegido. La bulliciosa ciudad de Rotterdam seguía siendo un posible objetivo. Rotterdam, el puerto marítimo más activo del mundo. Cada 6 minutos, un barco entra o sale del puerto, lo que significa más de 80.000 embarcaciones al año que transportan más de 300 millones de toneladas de carga. Si entrara una enorme ola a toda velocidad hacia el Rin, Rotterdam quedaría bajo 5 metros de agua. O algo mucho peor.
El mar inundaría una zona enorme del norte, la parte más poblada de Holanda, donde viven más de 5 millones de personas. Los holandeses sabían que tenían que proteger este puerto, costara lo que costara. El problema era que nadie sabía cómo diseñar una barrera contra el mar que no restringiera también el tráfico de barcos y mercancías. La mayoría de los diques tienen esclusas para el paso de los barcos, pero las esclusas son demasiado lentas para el tráfico portuario de Rotterdam. Y una presa con compuertas, como la del sur, no serviría, porque las compuertas no se pueden levantar lo bastante como para permitir el paso de los barcos bajo ellas. Sin una nueva barrera, Rotterdam era extremadamente vulnerable. En 1991, una nueva generación de ingenieros aceptó el reto de construir una barrera contra el mar lo bastante grande como para proteger el puerto en caso de emergencia, pero que pudiera usarse solo cuando fuera necesario. Concibieron un revolucionario diseño. 2 enormes barreras móviles que bloquean el río si es necesario y protegen el puerto en caso de que se avecine una tempestad. Cada barrera irá sujeta al extremo de un gran brazo de tubos de acero. Cada brazo tiene algo parecido a un hombro, un soporte giratorio que permite mover la barrera para cerrarla. Para poner a prueba el diseño, los ingenieros probaron con una maqueta a escala en un laboratorio. Como en la maqueta, las barreras reales serían huecas, para que pudieran flotar en el agua. Una vez colocadas en su sitio, se llenarían de agua y bajarían hasta el fondo, evitando que Rotterdam se inunde. En conjunto, un diseño asombrosamente simple, pero difícil de construir. En la primera prueba que hicimos apreciamos una tremenda inestabilidad de la estructura en su conjunto debido a la corriente que pasa por debajo de la barrera mientras ésta se está desplazando para cerrarse. La barrera estaba totalmente fuera de control. El leve balanceo de este modelo a escala significa que la barrera podría subir y bajar hasta 10 metros. Posiblemente, la estructura se vendría abajo. Los ingenieros rediseñaron la parte inferior con la intención de reducir las turbulencias. Pero nadie tenía la certeza de que este cambio fuera suficiente. Al fin estaban listos para empezar a construir. Primero, construyeron un dique seco gigantesco a cada orilla del río. Las enormes cámaras imitaban la forma curva de las barreras. Después, llegaron los gigantescos tubos de acero que formarían los brazos de la barrera. Los más largos tenían 30 metros de longitud y 2 metros de diámetro, lo bastante grandes como para estar de pie dentro de ellos. Para soldar cada junta se tarda 6 días. El trabajo debe ser perfecto. Una soldadura defectuosa en una estructura de 13.000 toneladas sería catastrófico. Mientras, en una fábrica de la República Checa, los trabajadores funden los componentes más importantes. Las 2 esferas de acero de 10 metros de diámetro cada una, que serán la articulación del hombro de los brazos de acero. Cada esfera, montada en 8 secciones y que pesa 500 toneladas, tiene que ser torneada con una exactitud milimétrica, o todo el mecanismo se bloquearía. Las esferas terminadas llegan por mar, suspendidas de una enorme grúa. Esta bola y los soportes son una extraordinaria proeza de la ingeniería. Está diseñada para funcionar perfectamente sometida a las 65.000 toneladas de presión que pueden generar las olas en una tempestad. En 1997, tras 6 años de construcción, con un coste equivalente a 3.000 millones de euros, la barrera estaba acabada. Como una brigada de soldados que espera en la reserva, las barreras se mantienen al margen hasta que sean necesarias. La reina Beatriz de Holanda la bautizó como Barrera Mesland y presenció la primera prueba. La
El diseño funcionaba perfectamente, pero el agua estaba en calma. La prueba real llegará cuando tengan que cerrarla durante una fuerte tormenta. Cuando llegue el momento, la barrera se moverá sin ayuda humana. Los sistemas informáticos de la barrera evalúan constantemente los datos y los comparan con los criterios de cierre de la barrera. Toda la maquinaria se conecta automáticamente por ordenador sin la intervención humana, así que es el robot más grande que existe. Todos los días, los ordenadores de la barrera vigilan sin descanso el canal. Analizan los últimos datos meteorológicos recogidos en busca de una posible tormenta. Hasta el año 2003 no se ha cerrado por ninguna emergencia. Pero esa buena suerte quizás se acabe algún día, porque el clima en Holanda está cambiando. Las tormentas son más violentas cada año que pasa. El embravecido Mar del Norte ha forzado la presa del sur a cerrar sus compuertas con una frecuencia 10 veces superior a la pronosticada. Y si el clima continúa empeorando, intensas tormentas como las que se producen en los trópicos podrían llegar hasta Holanda. Las fuertes lluvias que las acompañan podrían convertir los amables ríos en enemigos letales y abrir un nuevo frente en la batalla contra el agua. El mayor impacto lo sufriría el centro de Holanda, pequeños pueblos agrícolas como Octon, a orillas del Rin. Las inundaciones vienen y se van con las estaciones, siguiendo un ritmo predecible. Durante siglos, los diques han protegido ciudades y labradíos de las inundaciones. Pero en el invierno de 1995, el patrón se alteró repentinamente. Lluvias más intensas de lo normal anegaron los campos. El exceso de agua era recogido por el Rin y su caudal aumentó. El río alcanzó su nivel máximo habitual, pero siguió subiendo. El nivel del río subió y llegó hasta aquí. Entonces, el dique empezó a desmoronarse. Fue una situación muy peligrosa. Los expertos me recomendaron que iniciara la evacuación inmediata. Fue un momento crítico. El río amenazaba con traspasar el dique e inundar el pueblo. Habría sido una pared de agua que destruiría todas las casas en un radio de 1 kilómetro. Y eso hubiese supuesto para el pueblo de Octon, de unos 3.000 habitantes, quedar totalmente arrasado. Pero la inundación no se produjo. El nivel del río dejó de subir y empezó a bajar lentamente. ¿Fue una situación de alerta que no volverá a repetirse en años? Si el calentamiento global es una realidad, quizá fuese una muestra de lo que se avecina. Nuestras lluvias podrían ser más de carácter tropical, lo que significaría que tendríamos unas precipitaciones muy intensas. Si vamos hacia el sur, podemos observar que las lluvias tropicales son mucho más frecuentes que nuestras típicas lluvias del norte. Obligará el aumento de las precipitaciones a librar una guerra en dos frentes contra el furioso Mar del Norte y contra las crecidas de los ríos. Para saber qué nos deparará el futuro, unos diseñadores holandeses han estado estudiando un lugar en otro continente, cercano a los trópicos, donde los ingenieros libran una batalla similar. Nueva Orleans, Estados Unidos. Esta ciudad es famosa por sus clubes y casinos, pero sus verdaderas apuestas son mucho más arriesgadas. La ciudad está rodeada de agua por todas partes y los ingenieros quizás no tengan los medios para evitar un desastre. Al igual que gran parte de Holanda, Nueva Orleans está asentada en una tierra ganada al agua, al río Mississippi. Y también como Holanda, la ciudad lleva siglos hundiéndose. Y no solo eso.
el cercano lago Pontchartrain empuja a Nueva Orleans desde el norte. Solo gigantescas defensas similares a las holandesas podrían impedir que la ciudad se ahogue. Pero Nueva Orleans también se enfrenta a otro peligro que no afecta a Holanda, al menos no por ahora. Los huracanes. Estos enormes sistemas tormentosos encierran una fuerza terrible. Los huracanes van cogiendo fuerza en el mar y según se van acercando a tierra, empujan un muro de agua ante ellos. Estas tempestades pueden ser mucho más destructivas que las inundaciones del Mar del Norte. De hecho, la mayor ola jamás registrada fue una devastadora pared de agua de 7 metros de alto que impactó contra la costa del Golfo en el sur de los Estados Unidos en 1969. Empujada por vientos de más de 200 kilómetros por hora del huracán Camila, la ola mató a 250 personas en Mississippi. Pero podría haber sido peor. Cuando un huracán de categoría 5 azotó la costa sur de los Estados Unidos, sus efectos fueron devastadores. Sin embargo, los ciudadanos de Nueva Orleans se consideran afortunados. Si el huracán se hubiera desviado hacia el oeste, habría topado de frente con la ciudad. La tormenta habría llevado una pared de agua desde el Golfo de México hasta el lago Pontchartrain, que se habría desbordado y habría vaciado toda el agua sobre la ciudad. Hubiese sido la más grave inundación sufrida por una ciudad. Lo que estoy haciendo es usar este instrumento topográfico para mostrar la altura que alcanzaría el agua durante una tormenta de categoría 5 o algo peor. El extremo de la barra está a 6 metros. Esa es la altura que alcanzaría el agua en una tormenta de categoría 5. Una inundación así podría acabar con la vida de 40.000 personas. Para impedir tal catástrofe, los ingenieros saben que necesitan una gran barrera para impedir que el océano invada el lago Pontchartrain durante un huracán. Ninguno de los diseños holandeses resultaba práctico, ni un enorme dique, ni una barrera móvil. Hay demasiados lugares por los que el agua podría abrirse paso. Tenemos que comprender lo que sucede en nuestro entorno, porque no podemos hacer frente a cosas como los huracanes. Son demasiado grandes. Los ingenieros se dieron cuenta de que la propia naturaleza podría ofrecer una solución por medio del río Mississippi. Cada día, el río vierte 2.500 millones de litros de agua al Golfo de México. El agua arrastra miles de toneladas de sedimentos, visibles desde el espacio. Es ese halo rojo-púrpura de la desembocadura del río. Si los ingenieros pudieran hacer que el Mississippi llevara parte de ese lodo a los pantanos que rodean el lago, el río construiría gradualmente una barrera natural contra el agua, mucho más grande que cualquier estructura artificial. El plan marca un cambio de actitud, ya que los ingenieros dirigen el río para que inunde parte de la tierra. Una lección para Holanda, donde los ríos podrían encerrar la clave para combatir futuros desastres. El escenario podría ser algo parecido a esto. Estamos en el año 2050 y las tormentas tropicales derivadas del calentamiento global azotan ahora el norte de Europa. Tras varias semanas de lluvia, el Rin está muy crecido y sus aguas van a parar al Mar del Norte. De pronto ocurre lo inimaginable. Una segunda e intensa tormenta, un huracán de categoría 5, se acerca a Holanda desde el Mar del Norte, empujando una pared de agua. Se da la orden de cerrar la barrera sur. Los equipos de emergencia de la presa Zuiderzee controlan la subida del nivel del agua. Los gigantescos brazos de la barrera Mesland se cierran. Hora tras hora, las olas son cada vez más grandes, pero las barreras aguantan. Parece que Holanda va a salir indemne.
Pero las noticias sobre el Rin dan un giro inesperado. El nivel del río está subiendo rápidamente. Los diques ceden en una docena de lugares y cientos de pueblos se inundan. Los ingenieros no tienen muchas opciones. No hay forma de contener el agua, así que toman una decisión importante. Por primera vez en más de 2000 años, se rinden. Toman una decisión drástica y renuncian a parte de la tierra. No intentarán luchar contra la inundación. En lugar de eso, intentarán encauzarla. Desviarán los ríos para apartarlos de las zonas más pobladas, permitiendo así que el agua inunde las tierras de labranza. El coste será alto, pero al permitir que algunas zonas se inunden, conservarán parte de la tierra que tanto les costó ganar y se salvarán muchísimas vidas. Para prepararse para el futuro, los ingenieros ya están marcando algunas zonas como posibles llanuras de desagüe. En la guerra contra el agua es una retirada táctica, pero no una derrota. Porque para los holandeses, el agua es a la vez amiga y enemiga. Y su historia es el producto de una lucha por lograr el equilibrio entre las dos.